Hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Ramírez, Damián Cepeda y Gibran Ramírez, los representantes de los partidos políticos. Vamos a debatir sobre el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después voy a platicar con Rafael Gual sobre el desabasto de medicamentos en México. Y para terminar con Mauricio Mechulam, analizaremos la reunión de los mandatarios de Rusia, China e India. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, muchos datos sobre distintos temas, desde luego. Y pues vale la pena hacer un corte de caja de lo que ha sido este primer año, en realidad 11 meses de esta administración, del gobierno, el segundo gobierno de Morena, el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Vamos a hacerlo en la mesa de los representantes de partidos políticos. Saludo a Damián Cepeda, quien viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, y un saludo a mis compañeros. Recobramos a Julieta Ramírez, que hace mucho que no estaba haciendo grilla en su estado. Nada de eso. ¿A poco no? ¿A poco no? Trabajando en territorio, eso, se dice. ¿Cómo les gusta Buenas decir noches. eso? Buenas noches. Viene en representación, desde luego, de Morena. Y Gibran Ramírez, también ya de regreso de vacaciones, él viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Contento de estar aquí contigo y con los compañeros, Leo. Bueno, ¿qué evaluación haces de la administración de la presidenta Sheinbaum a un año, 11 meses de tomar posesión? Mira, en el informe me gustó mucho la reflexión conceptual que hace la presidenta. Le da un orden ideológico a su exposición. Nada más que creo que sus políticas no han coincidido del todo con los valores antineoliberales que dijo en su discurso. En un caso sí, que es el del aumento al salario mínimo, que ha sido, yo creo que la política más relevante de Morena en el sexenio pasado y en el actual. Una política que se venía perfilando desde un sexenio antes con la desindización del salario mínimo, es decir, que también ha sido una construcción de Estado, no solamente de partido. Pero de ahí en más, todo se puede poner en duda o por lo menos matizar respecto de cómo lo dijo la presidenta. Y creo que como un acto de madurez política, por lo menos en la glosa del informe que se tiene que hacer en el Congreso. ¿Qué les tocará a ustedes? Sí, ¿no? Tendríamos que hacerlo así para ver en qué se puede avanzar. Llama la atención que entre los principales logros, la presidenta de la República haga un informe legislativo. Toda la primera parte de su exposición es lo que se logró en materia legislativa, cuando en muchas ocasiones esas reformas no han sido implementadas todavía, sobre todo algunas de las que serían más beneficiosas para las clases medias, como el salario mínimo para los empleados públicos de salud, de seguridad, como el salario promedio del IMSS. Eso está pendiente todavía, es algo que no se ha cumplido. En el Senado de la República están fuera de la ley por no hacer la declaratoria constitucional. ¿No le corresponde eso a la presidenta? No, es al Senado de la República. Ya están no solamente las aprobaciones constitucionales de todo el Congreso, sino 30 estados, según me parece. Presume la presidenta valores que no son de la izquierda, como militarización, centralización y desaparece a los desaparecidos. Una sola mención de que hay una reforma al respecto. Muy bien. Damián Cepeda, ¿cómo viste el primer informe de gobierno? A ver, primero que nada, me parece a mí que los informes tienen que servir para hacer cortes de caja. Sí. Creo que tienes que aprovechar para hacer una valoración de lo que está bien, fortalecerlo y continuar por ese camino, y lo que está mal, pues reconocerlo y corregirlo. A mí me parece que desde hace mucho tiempo eso no pasa en México y no es la excepción en esta ocasión. Nunca han sido autocríticos. Malamente. Sí. Me parece también que está rebasadísimo el López formato Portillo lloró del informe. Bueno, me parece que está rebasadísimo el formato del informe hoy y ayer.
O sea, ahora ya ni van, ¿no? Al Congreso, mandan ahí el documento. Que yo creo que deberían de regresar, pero es otro tema. Claro, ese es mi punto. Me parece que tendríamos que avanzar hacia un esquema más como lo que ves en los esquemas parlamentarios, en donde de frente y bajo protesta, decir verdad, con consecuencia de sanción, pues existe un intercambio. Para eso necesitaríamos madurez tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Para que se pueda dar un ejercicio objetivo. Entonces creo que eso pues deja mucho que desear, y lo que se han convertido pues es una serie de propaganda, ¿no? Es lo que yo escucho. En esta ocasión un poquito como que ha pasado desapercibido, se me figura, si me apuran en el informe. O sea, creo que hubo otras notas que tuvieron más realce, que si la Corte, que si la visita del secretario de Estado y demás. Entonces creo que ni eso. Ahora, positivos y negativos a lo largo del programa los desarrollo. En positivo, creo que claramente tanto de la presidenta Sheinbaum como del gobierno anterior es la política social. No solo programas sociales, que creo que es la punta de lanza. Me tocó votarlos a favor, nosotros los acompañamos, qué bueno que sea así, parece justo, pero creo que trae otros elementos, salario, seguridad social y demás, y creo que es lo que se debe resaltar. Y en negativo, lo que se llaman carencias sociales. Es brutal el aumento que se está dando. Parece que se han abandonado el respaldo o el garantizar los derechos sociales como son salud, educación y seguridad. Muy bien. Julieta Ramírez de Morena, ¿cómo viste el primer informe de gobierno de la presidenta de tu partido, ¿no? Bueno, es un informe modesto. Sí. No se pretende que con un informe se haga un dispendio de publicidad ni nada por el estilo. Bueno, es la publicidad, una rendición sí, de cuentas a la nación, y en este sentido yo destaco que en primer lugar la presidenta apenas en 11 meses ha logrado, como comentó Gibran, más de 19 reformas a la Constitución y más de 40 reformas a leyes de todo tipo. Ahora bien, dentro de estas reformas que se logran, pues destaca, por supuesto, la reforma histórica al Poder Judicial, la reforma que prohíbe el nepotismo y que prohíbe la reelección, además de garantías de derechos sociales para jóvenes, mujeres, grupos originarios, todo el tema del salario mínimo, las garantías en la Constitución, y esto pues fue parte de la plataforma que se le llamó el Plan C, por el que obtuvo la presidenta 36 millones de votos. Hoy está consumado. En temas económicos, el país va excelente, se ha crecido por encima de las expectativas internacionales, hay inversión extranjera directa récord, estamos además con niveles de inflación menores todavía a los que se tenían en el 2020. Muchos otros rubros, está creciendo el poder adquisitivo del pueblo de México. Además, por ejemplo, en temas sociales, en tema de bienestar, pues no solo se continúa con la política social del presidente López Obrador, sino que además se engrosa con el programa Salud Casa por Casa, con el programa de pensión de las mujeres Bienestar, con la beca Rita Cetina, y agregaría el nuevo programa de vivienda para el bienestar, que va a ser importantísimo. En seguridad también hay reconocimiento de la presidenta y de su secretario, y todo esto ha logrado finalmente que un 80% de la población al día de hoy reconozca y respalde el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo más importante, la confianza de la gente. Muy bien, pues ahí está la primera ronda. Empecemos la segunda ronda, Gibran. Estamos analizando, evaluando el primer año de gobierno a partir del primer informe presidencial. Sí, yo pondría lo del 80% en duda, porque las encuestadoras que han difundido 80% son las que usualmente han sobreestimado a favor de Morena en pero las elecciones 70, estatales. digamos. Sí, es lo que han medido otros Sí, encuestadores. como Buendía y Márquez. Así es. Eso implica una caída en la popularidad de 10%. Siguen siendo muy buenos números. Sí. Siguen siendo números de luna de miel. Vamos a ver cuánto tiempo se mantienen. Que además creo que no es un asunto para presumir en un informe, sino las acciones ejecutivas que brillaron por su ausencia. Hay algo en el tratamiento de las cifras de seguridad que la verdad es que le resta. Hay un avance enorme, porque si pensamos que los homicidios han reducido un 16%, pues es un avance muy significativo. Bueno, dijeron 25%. ¿Qué necesidad
hay de decir que 25% y hacer la comparativa no con el periodo equivalente anterior. Y así hay otros jueguitos estadísticos que se hacen, o esto de que Dos Bocas está produciendo al 100%, cuando es mentira si tomamos en cuenta que, según las proyecciones y las promesas del gobierno de López Obrador, estaría produciendo al 45%. Me parece que no hay necesidad de hacer eso. Contrasta la intención de hacer un informe austero y modesto en la forma con el contenido exagerado. Yo preferiría que volviéramos a tener un acto republicano más que publicitario, que dé publicidad a estas formas políticas y que fueran los poderes de la República que se encontraran. Incluso el Congreso está hecho para los informes presidenciales. La Cámara, dices tú, San Lázaro. Sí, que es donde sesiona el Congreso de la Unión. Sí. Para que estén todos viendo al presidente. Eso tiene que cambiar. Tendría que cambiar también la configuración física de la Cámara y creo que es un buen momento para discutirlo, para reinventar ese informe que dejó de ser con Vicente Fox. A mí también me encantaría, pero creo que no hay las condiciones y además, pues luego se portan muy mal ustedes, los legisladores, y luego vemos unas cosas ahí hasta cachetadas, vemos en el Congreso. Imagínate que entre la presidenta ahí la que se armaría, ¿no? O sea, no creo que haya condiciones para eso, pero eso es otro tema. Estamos en el tema del primer informe de gobierno. Yo creo que Damián. sería rendición de cuentas y creo que todos tendrían que tener ese grado de compromiso, pero sí me parece que se ha dejado la rendición de cuentas de lado. No existe verdaderamente en este país. A ver, yo hablaba de positivos, negativos. Sí. Reconozco sin reparo, política social, a mí me gusta. Qué bueno que avancen en tema de becas, por ejemplo. Hablan de beca universal, no lo es. Yo tengo una propuesta formal de que sí lo sean. Debería de serlo. Me llama la atención que diferencien en ese aspecto y sí lo hagan en adultos mayores universal y para estudiantes no, que quieren excluir. Digo, no lo están dando ni siquiera en todos los grados, pero además quieren excluir lo privado y lo público, ¿no? Entonces, bueno. En negativo me parece que hay bastante y yo creo que ahí se debe de enfocar. Mira, se habla mucho de la cifra de reducción de pobreza, que es muy positiva del sexenio anterior. No es cierto que sea histórica. En la década 96-2006 se redujo muchísimo más, e incluso en el sexenio de Fox muchísimo más la pobreza extrema, pero fue un gran dato. Pero en mismos datos de análisis de pobreza tenemos que creció 9 millones la población que es vulnerable por carencias. No, 9 millones. 9 millones de personas. Es que te entendí billones, ¿no? No, millones. Millones. 9 más. Del 18 al 24. Sí, es correcto. Creció la carencia promedio de 2.3 a 2.5. Creció en 2 millones de personas las personas que tienen 3 o más carencias. En salud creció 24 millones las personas que pasaron de 20 a 44 millones que no tienen acceso a salud. En rezago educativo estamos cercanos a los 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo. Entonces, cuando ves eso, sí dices, oye, espérame, es que pareciera que se abandonó eso para atender lo otro. Me parece que lo otro tiene que ser un piso. Me refiero a programas sociales que ya deben de estar garantizados. Qué bueno que esté en la Constitución, me tocó votar a favor, pero tenemos que garantizarle a la gente salud, educación y paz. Y eso no solo no se está dando, sino que se está empeorando. 41% del gasto es gasto de bolsillo, es gasto que la gente lo aporta. En materia de salud creció 30%. Un tercio de las recetas no están surtidas completas. O sea, están los hospitales abandonados. Y me parece que esa sí es una deuda que se tiene de estos gobiernos con la población que debe ser atendida. ¿Cómo ves este tema de las carencias? Pues, en primer lugar, diría también que hablar del primer año de la presidenta, para hablar de ese tema es inevitable tocar los retos que se han tenido específicamente con los retos internacionales. El gran reto a nivel mundial pues ha sido la llegada del segundo mandato del presidente Donald Trump. Claro. Y en ese gran contexto que se ha vivido, México ha superado ya esos retos y se puede decir que ya lo ha hecho con éxito gracias a la presidenta de la República. En comercio, al día de hoy, somos el país que tiene un trato preferencial o que tiene un mejor acuerdo que cualquier otro país del mundo. A su vez, tenemos la tarifa de aranceles prácticamente más baja del planeta y eso, por fortuna, permite que cualquier empresa que quiera comerciar con Estados Unidos y esté buscando dónde se instale, pues se instale en México para que
tenga acceso a estas tarifas. Ahora bien, también está el tema, por ejemplo, de migración, muy importante en esta relación bilateral. Se fortalece la red consular, importantísima para nuestros connacionales. Se hizo la estrategia de México Te Abraza y a su vez se ha hecho un importante eco del valor que representan las y los migrantes en la economía estadounidense para sustentar sectores clave de ese país. Por otro lado, otro de los temas que ha sido fundamental es el tema de la seguridad binacional. Y en este caso, al día de hoy, ha sido reconocido el trabajo de la presidenta de la República junto con el secretario Omar García Harfuch por los propios funcionarios estadounidenses. Esto ha permitido que los pretextos que nos ponía Donald Trump pues sean disminuidos y a su vez se trabaje en una clara coordinación. Al día de hoy tenemos un reconocimiento expreso del secretario de Estado y a su vez esto ha permitido pues la detención de 3,000 personas vinculadas al crimen, el desmantelamiento de 1,000 laboratorios del fentanilo. Y lo más importante es que tenemos garantías de soberanía, de inviolabilidad a nuestro territorio y, por supuesto, que la estrategia de negociación, de coordinación sí y subordinación no, es ya un hecho para nuestro país. Muy bien, pues una última ronda de conclusiones. Estamos evaluando el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, 11 meses en realidad, pero a raíz del primer informe de gobierno de esta semana. Conclusiones, Gibran. Tengo un diferendo con la interpretación de Julieta acerca de la relación con los Estados Unidos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha quedado atrás en el tema migratorio. Había prometido que lo iba a tratar en la reunión que se acaba de dar e incluso que se iba a firmar un acuerdo. Y el tema estuvo ausente. Estuvo presente nada más en las promesas, pero digamos en el discurso público y en lo que se proyectó del acuerdo, ahí no está. Y lo que quiero cerrar diciendo es, hubo una encuesta de Alejandro Moreno donde se medía no solamente la preferencia de los partidos, sino cómo se consideraba a Morena principalmente. Y llama la atención que aunque tiene el apoyo mayoritario, muchas personas lo consideran un partido conservador y de derecha, prácticamente la mitad de la población. Es decir, muchos de quienes votan por Morena también, con un principal defecto que es la corrupción y con un segundo defecto que es el abuso de poder. Yo creo que la presidenta tiene medido esto y por eso no es de extrañarse que reivindique en el informe, 1, la militarización, 2, la centralización y la eliminación de los organismos autónomos. Y 3, el prohibicionismo, ¿no? Con lo de los vapeadores. Estamos viendo en esas acciones el verdadero rostro ideológico que ha querido construirse el régimen en lo material, aunque se recarguen en la legitimidad del discurso antineoliberal que se construyó por muchas décadas y del cual solamente hay una política muy clara, que es la del aumento salarial, porque hasta los avances en seguridad social se pueden poner en cuestión, como no es de este gobierno, pero como lo de las personas trabajadoras del hogar, un programa diseñado para que no funcionara. Muy bien. Una última conclusión, Damián Cepeda del temas PAN. importantes, economía, pues no, es falso que vaya bien la economía. O sea, estamos en ceros, pues 0.3, 0.6, dependiendo del mes. Sí, está está en cero, pues. Empleo cero también, de hecho negativo en muchos meses. Solo se pone favorable porque sumaron los de las plataformas digitales que eran empleos que ya existían, no eran empleos nuevos. Qué bueno que los formalicen. Que los formalizaron, Sí, sí. pero no son nuevos empleos. De hecho, en muchos meses es negativo. No es cierto que estemos mejor que otros países. Voltea a quién quieres, China, Colombia, Estados Unidos, Canadá, en fin, está Chile, están mejor que nosotros en desarrollo económico. Entonces, no. La inversión caída, 6 puntos, negativa, tiene 10 meses a la baja. El consumo también en caída. La inversión pública, 36% menos. Pues les dejaron quebrado el gobierno. Entonces, no. En materia de seguridad, tampoco. Es que esto se convierte, repiten una mentira y quieren que se convierta a verdad. Hay una clara manipulación de cifras. Está documentado, o sea, datos muy concretos. A ver, Morelos, dicen, bajó 37% los homicidios dolosos. Pero crecieron 76% los homicidios culposos. San Luis, bajó 31% los homicidios dolosos, pero crecieron 32% las víctimas
por otros delitos contra la vida y contra la libertad. Ciudad de México igual, Tabasco igual. Bueno, llegaron a un grado de decir que Tamaulipas era uno de los 5 mejores estados en seguridad con esta manipulación en este año. Por favor, hombre, cuando es un polvorín. Entonces, basta, no se vale manipular. Yo sí creo que es algo positivo, que han cambiado la estrategia. Y creo que eso es lo que muchos reconocemos, entre ellos me incluyo. Qué bueno que quieran intentar algo nuevo, porque fracasó el modelo anterior. Sobre Estados Unidos, yo tuviera reservas, porque hoy se celebra lo que declaró ayer el secretario de Estado, pero el lunes el presidente, el jefe del secretario de Estado, dijo que México está gobernado por los cárteles. El lunes, ¿eh? Entonces, digo, a ver, qué bueno que se esté intentando colaboración, coordinación, ese es el camino, pero para ello hay que romper el pacto de impunidad que ha protegido a los políticos y gobernantes locales que están protegiendo al crimen organizado. Cierro nada más diciendo que lamento mucho que en este tiempo se continúe con esta agenda de división y de odio. Lo que vemos en el Congreso, gritos de un lado y del otro, desde el púlpito presidencial que continúan los ataques, me parece que no lleva a nada. Es momento de sumar, es momento de ponerse en positivo y de construir juntos un mejor México. Julieta, te toca cerrar. ¿Conclusiones? Sí. Algo que también destaco es que en México se ha logrado una unidad nacional en este primer año de gobierno. Tenemos un gran porcentaje de aprobación y no solamente en las bases de Morena, sino con amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, tenemos hoy el 80% incluso de los mexicanos pues están a favor de la presidenta, respaldan su trabajo y no solo eso, también los propios partidos de oposición. Movimiento Ciudadano un 65%, el PRI igual, el PAN 60% de aprobación de aquellos que se identifican con estos partidos. Entonces, además se ha logrado una alianza con el sector privado que nos ha permitido, número uno, que se sigan incrementando los salarios mínimos. 2, que haya un acuerdo nacional para el mantenimiento de los precios de la canasta básica y de las gasolinas. Y por supuesto, 3, también para la implementación gradual de las 40 horas, que son fundamentales y que la gente lo está solicitando enormemente. Ahora, también hay un gran acuerdo, incluso hasta con los gobernadores de oposición. Los gobernadores de oposición han reconocido la estrategia de seguridad y hace unos días han estado incluso agradeciendo a la presidenta el trabajo coordinado. El gobernador de Nuevo León, la gobernadora de Guanajuato, ha reconocido y agradecido públicamente la labor que ha desempeñado la presidenta y su gabinete de seguridad. Entonces, que le pregunten a la gobernadora de Guanajuato si también esas cifras las está falseando o no, porque ella misma lo está reconociendo a la presidenta. Luego, además, reconocería otra gran unión que es con la academia, los centros de investigación y el sector privado para sacar adelante el Plan México y apoyar la reindustrialización del país. Y con esto, finalmente, pues hay una conclusión de que mientras en el mundo occidental se está viviendo una gran crisis, México va bien y va a ir mejor. Pues esta es la famosa frase de la presidenta, la que destacaron la mayoría de los medios, fue, digamos, el soundbite, ¿no? Así es, sí, dice, claro. La frasecita que se tiene que repetir, ¿no? Pues del frase, informe. pero de realidad Lo no de tiene las nada. 40 horas lo ha detenido Morena en el Congreso. Ya Ya vamos a empieza. abrir otro debate. Ahí empieza el debate ya. Gibran, gracias, Damián, gracias a ti, Leo, Julieta, y gracias. bienvenida de regreso. Hacemos una breve pausa y voy a hablar precisamente de un tema pues que tiene que ver con este informe, porque la presidenta ha presumido que se está resolviendo el tema de la provisión de medicinas a los centros de salud. Vamos a ver cómo va esto con un experto en materia de salud, si es verdad o no que se está resolviendo este tema de las medicinas. Regresamos en un momento más.